radial de la iglesia La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, parcela 5, lote 30, frente a la Manzana L, del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia. A todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya vino a verte. No pongas los ojos en cosas de este mundo y sus placeres. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya está cercano. No duermas, que es muy peligroso que no escuches su llamado, porque al fin vendrá ese día que te llame. ¿Tú qué harías? Y con él sé que podrías remontarte a los cielos si tú escuchas, alma mía. Recuerda que estamos de paso, no está aquí nuestra morada. Pongamos los ojos en Cristo para oír sus pisadas. Despierta, despierta, alma mía, que Jesús ya vino a verte. No pongas los ojos en cosas de este mundo, en sus placeres. Llegó el día que nos vamos, alma mía, a la casa, a la casa, a la casa, alma mía, nuestra casa. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Al pensar en todas las lecciones que he aprendido a lo largo de los años, el principio más importante es este: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Pero hay un segundo principio que considero muy importante y es este: esperemos en el tiempo de Dios. Esperemos en Dios, ya que su tiempo es muy importante. Y a menudo pensamos, pues si sé lo que Dios quiere que haga, eso es lo único que importa, ¿no? También debemos saber cuándo y cómo quiere que lo hagamos. Entonces, al pensar en estos pasajes y en todas las oportunidades que tenemos en lo que sea que Dios nos llame a hacer, nunca podemos equivocarnos al esperar el tiempo de Dios. Pero requiere que seamos pacientes, porque Dios no siempre nos dice de inmediato
cuando quiere que hagamos algo en particular, a veces transcurre un periodo de tiempo. Y cuando nos adelantamos a Dios, nos metemos en problemas. Así que el tiempo es muy importante para Dios porque lo que Él quiere lograr es más de lo que tenemos en mente. Entonces, al pensar en esto, vino a mi mente este versículo en el Salmo 27:14 que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, no apresurarnos, sino esperar en Dios. Esperar en Dios es algo difícil, sobre todo cuando queremos algo ahora mismo, o cuando creemos que es necesario ahora, y Dios no piensa lo mismo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces recuerdo 2 ocasiones en mi vida cuando este principio fue muy importante. La primera vez recuerdo cuando tuve un choque con mi automóvil. Una dama me chocó por detrás y rodé como 9 metros por la calle. Recuerdo que estando en el carro, Dios le habló a mi corazón: no compres un auto. Pensé, pues qué raro, ni siquiera estoy pensando en comprar uno. Pues Dios sabía que pensaría en comprar uno. Así que esperé y pensé: está bien, haré lo que dices y voy a confiar. Entonces, por fin pensé, bueno, tengo que hacer algo. Así que fui a un concesionario y me senté en un automóvil que escogí, pensé y oré y hablé con Dios al respecto. Y luego me levanté y me fui. Luego regresé y me senté ahí, di vueltas como hace uno y revisé todo para ver cómo funcionaba. Fue como que Dios me dijera: ¿quieres esto o lo mejor que tengo? Dije: quiero lo mejor que tienes. Dijo: pues no compres este auto. Entonces el vendedor se acercó y me preguntó: ¿qué piensa? Y dije: quizás no entienda lo que estoy pensando, pero no comprar este auto. Así que quizás unos cuantos meses después fui con un amigo a una reunión y me dijo: ¿cuándo te vas a comprar un carro? Le contesté: pues he estado esperando que Dios me lo muestre. Me dijo: pues ¿qué clase de auto compraría si fueras a comprar uno? Y sin pensarlo dije: pues si fuera mi elección compraría uno como este. Y 3 días después recibí un cheque por correo para comprar ese auto. Ahora era mucho mejor que aquel que había visto, mucho más costoso. Desde luego, no siempre hago lo indicado. Al mudarnos a Atlanta, vivimos con un amigo por 3 meses porque no conseguíamos casa. Por fin, después de buscar y buscar y buscar, dije: está bien, compraremos esta. Pero dije: ahora hay algo que quiero asegurarme de que se incluye en el contrato, es que no haya agua en el sótano. Si hay agua en el sótano, no hay trato. Pues al llegar a la casa pensé: bueno, Señor, no hice lo que me dijiste que hiciera. Me adelanté a tu plan. Esa noche vino una terrible tormenta torrencial que puso 30 centímetros de agua en el sótano y me salvó. Ese mismo día encontré la casa a donde nos mudamos. Una casa nueva. El tiempo de Dios no es bueno, es perfecto. Porque Él sabe todos los detalles. Sabe el pasado, presente y futuro, sabe lo que necesitamos, lo que queremos, qué es lo más sabio que podemos hacer. Nunca podemos equivocarnos al esperar el tiempo de Dios. Así que al pensar en las decisiones que toma y las que enfrenta, pregúntese: ¿tengo prisa? ¿Estoy esperando el tiempo de Dios? Y a menudo hablo con personas que están tomando grandes decisiones y me dicen por qué tienen que actuar ya. Y siempre estoy dispuesto a decir: ¿le ha dicho Dios que este es el momento propicio? Bueno, no siempre escucho de parte de Dios. Pues si no ha escuchado a Dios, más vale que escuche, porque Él tiene un tiempo propicio y un tiempo inoportuno. La Biblia dice en el Salmo 27: aguarda a Jehová. Escuche esto: esfuérzate
y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Ese versículo 14. Lo repite. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Por qué dijo eso? Porque a veces se requiere valentía para esperar. Cuando el Espíritu de Dios le salvó, vino a morar en su vida por varias razones. Una de ellas fue para darle instrucción y guía en la vida, porque Dios sabe que nadie es apto en sí mismo para siempre tomar decisiones sabias. Así que tenemos al Espíritu Santo para advertirnos, para avivarnos a hacer lo correcto, siempre dispuesto y listo para mostrarnos lo correcto. Así que de lo que deseo hablar es este sencillo tema, cuando Dios nos pide esperar. Cuando Dios le pide que espere en su vida, ¿qué hace? Ora y dice, Señor, gracias por eso, pero creo que ya tengo todo resuelto, Señor, no. Cuando Dios pide que esperemos, justo es lo que Él quiere decir. Cualquiera sea el asunto, esperar hasta que Dios nos dé dirección. Alguien dirá, pues no creo que siempre escuche de Dios. Pues preste mucha atención, si me escucha, diga amén. Por eso es que hay que aprender a escuchar a Dios cuando no tenemos nada apremiante. Uno no comienza así. Aprendemos a escuchar a Dios cuando no se trata de un gran asunto en la vida, cuando no hay presión. Nos acostumbramos a escuchar a Dios con los asuntos triviales en la vida, los que no son tan cruciales en el momento. Aprender a escuchar a Dios, esperar su tiempo, creo que es el segundo principio más importante en la palabra de Dios. No se trata de que creamos o no en Dios, me refiero a los creyentes. Se trata de esperar en Dios hasta que tengamos dirección clara en qué hacer, porque tenemos la promesa de la palabra de Dios. Él nos guiará. No es cuestión de tratar de encontrar. ¿Hay un lugar en la palabra de Dios donde tengamos dirección? Claro que hay muchos lugares. Dios promete darnos dirección, promete contestar nuestra oración. Así que al ver este versículo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. En ese versículo hay una advertencia, y escuche, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera. ¿Por qué dice esfuérzate? Porque sabe que en algunos puntos a veces en nuestra vida es muy difícil tener que esperar, especialmente cuando todos los que nos rodean nos dicen, bueno, ¿por qué no ahora mismo? Es un buen momento del año, es un gran momento. No si tenemos o no el dinero, no si hemos hallado o no la voluntad de Dios. Mire, si hemos de practicar los mejores principios, uno de ellos es simplemente este. Esperemos en el Señor, esfuérzate, dice, esperen en Jehová. Entonces pensémoslo por un momento, ¿cuáles son los requisitos para esperar en Dios? Porque hay requisitos. Bien, el primero es tener fe en Dios. Si voy a esperar en Dios, debo confiar en Él, porque mi espera dice, confío en ti, Señor, que tu tiempo es mejor que el mío, sabes lo que no sé, tu tiempo siempre es bueno. Así que confiaré en ti y esperaré a que me des permiso para ir más allá, o para hacer esto, o tener aquello, comprar lo otro. No es que Dios esté privándonos de nada. Él solo quiere lo que es mejor para nosotros, así que se requiere fe. O sea, estoy dispuesto a confiar en Dios en su tiempo antes de tomar una decisión. Quizás alguien diga, pues, ¿cómo sabrá cuál es el tiempo de Dios? Él se lo mostrará. ¿Qué dice? Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios está dispuesto a mostrarnos la verdad si se lo pedimos. Ahora, si alguien vive en desobediencia a Dios, es probable que no lo escuche. No puede porque en su caso particular no quiere escucharlo. Pero hablo de quienes en verdad quieren hacer lo correcto. Quieren lo mejor para su vida, para su familia, las decisiones que toma. Requiere fe, esperar en Dios, porque confiar en Él no significa que recibiremos lo que queremos y cuando lo querramos. Confiar en Dios dice que creo que cuando sea el tiempo propicio, Dios proveerá lo que le pedimos. ¿Diría que tiene la fe para esperar en Dios? Cuando llega a una decisión en su vida, alguna decisión importante, se necesita fe para esperar.
porque pensamos, si no lo recibo ahora, ¿qué? No lo tendré. Si no lo hago ahora, no se hará. Permítame preguntar, ¿hay algo muy difícil para Dios? No. ¿No puede Dios controlar cualquier circunstancia así? Si Dios le pide que espere, ¿cree que algo se escapará del cuidado de Dios? No. Si nos detenemos a pensar en el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, el conocimiento de Dios, no perderemos nada de lo que hemos de tener si esperamos en Dios. Si Dios no nos da algo que hemos pedido y hemos confiado en Él, o no lo necesitábamos, o no nos convenía, o no era el tiempo propicio. Todo se resume a confío o no en Dios. Un segundo requisito es sencillo y es paciencia. En el Salmo 37, escuché lo que dice 3 veces. En el Salmo 37 dice, desde el versículo 1, no te impacientes. La segunda vez dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres. La tercera vez, no te existes. 3 veces en ese salmo habla de no impacientarnos, o sea, no se permita impacientarse por algo cuando puede preguntarle a Dios al respecto. Ahora, si le preguntara, ¿cree que Dios le ama? Diría que sí. Usted está escuchando Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra.
presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. En apuros, perseguidos, derribados aún. Pero ninguna de estas cosas puede evitar lo que acá Pablo dice que hemos alcanzado por la iluminación que Dios nos ha dado en Jesucristo del conocimiento de su gloria. ¿Conocimiento de la gloria de Dios? ¿Conocimiento de su gloria? ¿Cuál es su gloria? Y vimos su conducta. ¿Cómo es su conducta? ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Lo vemos como es Él. ¡Qué tremendo! Y nos ha dado el conocimiento de su gloria a nosotros. Y para que la vivamos encima, y para que manifestemos cuál es ahora nuestra gloria. Entonces, estas cosas no nos pueden destruir nunca, ¿sí? ¿Amén? Dice el verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Ves que esto hemos hablado los otros días? Hemos hablado acerca de que los primeros hermanos en la iglesia de Roma, cuando eran tirados los circos de los leones y los mataban, ellos los mataban y se iban. Y la gente veía que habían muerto y se iban. Pero nosotros tenemos una tarea mayor que ella y más difícil. A ellos lo obligaban. Nosotros, por amor a Cristo, aleluya, que debemos manifestar la muerte y a su vez la vida, pero la vida de Cristo. Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Las dos cosas. ¿Qué tan tremenda capacidad nos ha sido dada? Manifestar la muerte estando vivo y manifestar la vida de Cristo en este mismo cuerpo. Las dos cosas, la muerte y la vida a la vez, la muerte de algo que hemos sido y la vida de algo que ahora somos. ¿Qué tan tremenda es la capacidad que Dios nos ha dado para esto? ¿Qué tan tremenda es la responsabilidad que tenemos? ¿Qué tan grande es la gloria delante de Dios si nuestra conducta y nuestra actitud es conforme Él quiere? A los primeros los mataban y se desaparecían. Para ellos no molestaban más. Sin embargo, a nosotros no nos matan. Esta muerte es voluntaria. Morimos por amor a Cristo a lo que éramos. Renunciamos a todo lo que hemos sido. Aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte y en nuestra conducta, en nuestra actitud, donde quiera que estamos la manifestamos. No haciendo lo mismo que hacen los que están en este mundo. Manifestamos que hemos muerto porque ellos no pueden dejar de hacerlo. Y a su vez manifestamos lo que somos, lo que hemos recibido, porque manifestamos una vida que ellos no tienen y que no conocen. Ahora, todo esto vino a causa de la iluminación que Dios trajo a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Es el conocimiento de su gloria. El conocimiento de su gloria nos ha llevado a esto, a una separación de todo lo que éramos, darlo como muerto y manifestarlo como que murieron en nosotros, para que la vida nueva que hemos recibido en Cristo Jesús brille también en nosotros. Dos cosas tremendas a la vez. ¿Cómo un hombre puede andar caminando en este mundo y manifestar su muerte? Y a su vez manifestar una vida que los hombres no conocen y que no tienen. ¿Qué tan tremendo es? ¿Será que Dios no ha tenido por fiel para esto? Porque los que dicen que son pecadores no manifiestan la muerte. Justamente muestran y manifiestan lo que son pecadores, quiere decir que no han muerto. Entonces siguen manifestando la vida vieja y no la muerte de esa vida, y tampoco pueden manifestar la vida nueva que han recibido por cuanto no murieron y no nacieron de nuevo. Pero tienen a Cristo, han creído en Él, y esta iluminación no les ha llegado. Millones, son mucho más que los que creemos. Entonces, ¿qué valor le vamos a dar nosotros a esto? ¿Qué tan tremendo es esto? Bendito su nombre. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Jesús, que te
presentamos en Instruyendo en Justicia el devocional Mas ahora soy luz en el Señor, en la voz del pastor José Luis Andrada. Ensanchemos el corazón y dispongamos nuestra mente para recibir el consejo del Señor a través de este precioso devocional. Mas ahora soy luz en el Señor. Les saludo y les abrazo a cada uno de ustedes. Como Pablo decía a los colosenses, a los santos y fieles hermanos en Cristo que me están escuchando en cualquier parte de este mundo. Gracia y paz a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ya en el saludo nos estamos, mis amados hermanos, metiendo en el tema que venimos desarrollando con el subtítulo Santos y Fieles. Este es el devocional Mas ahora soy luz en el Señor, y estamos desarrollando el subtítulo Santos y Fieles, dando gloria a Dios por su bendita y santa palabra que nos muestra que nosotros delante de Él en posición somos santos y fieles. Por eso formamos la iglesia del Señor, por eso formamos el cuerpo de Cristo. Nadie que no sea santo y fiel en posición delante del Señor podrá formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor. Hemos venido hablando de todo esto, de cómo esa posición que nos ha dado el Señor no se pierde. Vimos que no la perdieron los corintios, a pesar de cómo andaban. El Señor, a través del apóstol Pablo, los siguió tratando de santos verdaderamente, ¿no es cierto?, y mostrándoles a ellos que si ellos disponían su corazón y se volvían a Dios, Dios era fiel y es fiel para completar la obra que había comenzado en ellos. Bendito sea el Señor. Así que la posición no la perdemos. Tenemos otro estado. Y lo que tenemos que hacer es, a través de la enseñanza, a través de los apóstoles verdaderos, de los profetas verdaderos, de los verdaderos pastores, maestros, evangelistas, a través de cada uno de aquellos que Dios ha puesto en la iglesia para perfeccionar a los santos, vayamos elevando ese estado hasta que cuando llegue el final de nuestros días sobre esta tierra, sea individualmente o que parta la iglesia, nosotros ya en ese momento habremos alcanzado la posición que Dios nos dio de santos y fieles, y por ahí también habla de irreprensibles. Eso es lo que somos delante del Señor. No es nuestra posición, pero el Señor nos santificó, el Señor nos apartó, nos hizo santos, ahora nos va haciendo crecer, crecer y crecer hasta que lleguemos a esa posición. No tenemos por qué negar esto, ni ignorar esto. Terminamos la entrega anterior en Filipenses 4, al final, ya en el saludo, dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, dice Pablo. Y dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Se acuerdan que terminamos diciendo, o si no le recuerdo, le reflejo la memoria, santos que estaban en la casa de César? Qué tremendo, lugar terrible de corrupción, como seguramente no había otro en aquel tiempo, como eran los Césares y todo lo que se rodeaban ellos, sin negarse nada de los placeres de este mundo, y sin embargo en ese lugar había quienes habían creído, y porque habían creído, Dios les daba esa posición delante de su presencia. Los santos que están en la casa de César os saluda. ¿Ve? No estamos inventando nada, no estamos agregando nada, sino hablando conforme a la palabra del Señor, conforme la palabra del Señor nos va llevando en esta enseñanza. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25, de ahí un poquito en adelante dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, ve que dice, habiéndola purificado, no que la va a purificar, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por su palabra. Por eso necesitamos la verdadera palabra del Señor para que esto sea una realidad. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Allá en el cielo, en la Jerusalén celestial? No. A fin de presentársela a sí mismo, ahora, en este tiempo, cuando creemos. Presentarse delante de Él una iglesia gloriosa. ¿Cómo es una iglesia gloriosa? Que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, una iglesia de elevadísima reputación delante de los ojos de Dios. Él hizo todo esto para que nosotros nos presentemos delante de Él como una iglesia gloriosa, o como miembros o componentes de una iglesia gloriosa, de un cuerpo glorioso, como no puede ser de otra manera el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el Señor. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Eso es lo que nos ha dado el Señor en posición, y volvemos a reiterarlo, para que usted, suceda lo que suceda, y se manifieste la carne como se manifieste en usted, y como seguramente se va a manifestar, como se manifiesta en todos, porque manifiesta son las obras de la carne. Está escrito en la palabra de Dios, no podemos soslayarlo, no podemos evitarlo, se va a manifestar nuestra humanidad. Pero podemos ir trabajando, confiando y creyendo que hemos muerto al pecado, que el hombre viejo en cuanto al pecado está muerto, que somos una nueva criatura, y seguimos batallando cada día sin entregarnos, presentándonos delante de Dios como Él dice que somos. Si no creemos esto y no entendemos esto, ¿cómo nos presentaremos delante de Él si la carne nos batalla cada día, y el mundo y el enemigo y todas esas cosas? Pero si tenemos la verdadera palabra por la cual hemos sido lavados, como dice la palabra del Señor, en el lavamiento del agua por su palabra, entonces podemos presentarnos delante de Él sabiendo y creyendo que somos delante de Él lo que Él dice que somos. Y que lo otro lo vamos a ir arreglando, trabajando por la fe, haciendo morir todo lo terrenal para que vaya quedando solamente lo espiritual. Bendito sea el Señor. Esto le leí otra vez para que entienda y sepa que realmente somos santos. Mire qué descripción de ser santo es en Isaías capítulo 6. Dice Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, es decir, un hombre pecador, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, es decir, un pueblo pecador, han visto mis ojos el Rey, el Dios de los ejércitos. Y voló, dice el versículo 6, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Isaías se consideró un pecador, como era y como éramos todos nosotros. Bendito sea el Señor. Se consideró un pecador y ni se animaba a dar un paso más para acercarse al Señor. ¿Y qué hizo? El Señor, a través de su ángel, lo tocó con un carbón encendido del altar y le quitó la culpa y le quitó el pecado, y así, en santidad, pudo estar en la presencia del Señor. Estamos detallando, afirmando, ¿no es cierto?, y mostrando lo que es ser santo. Sin pecado, sin culpa, sin mancha, bendito sea el Señor delante del Señor. Eso lo hizo con Isaías y con un carbón encendido del altar del Señor. Con los otros fue mucho más allá. Los hizo santos
porque Jesús entregó su vida y derramó totalmente su sangre para que nosotros, creyendo en ese sacrificio, pudiéramos presentarnos santos y fieles e irreprensibles delante de la presencia de nuestro amado Salvador. Santo, ¿vio? Como decían los ángeles, santo, santo, santo. Santo es una cualidad fundamental de Dios, y ya entramos en otro aspecto de esta enseñanza. Santo es una cualidad fundamental de Dios, ¿sí? Santo significa puro, física, ritual, moral y espiritualmente, totalmente santo, totalmente sin mancha. Así es nuestro Señor. Y así nos hizo a nosotros. Él siempre quiso que su pueblo fuera un pueblo santo. Bendito sea el Señor. Voy a buscar acá en la palabra del Señor, me voy a detener en el capítulo de Éxodo, capítulo 15, en el versículo 11. Este es el cántico de Moisés y de María. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Y qué es lo que dijo cantando Moisés y qué es lo que dijo cantando María? ¿Quién como tú, oh Dios, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? ¿Cómo dijo que era? ¿Cómo es el Señor? Magnífico en santidad. Bendito sea el Señor. Y Él nos ha hecho así a nosotros, santos, santos para la gloria de Dios. Qué tremendo, qué maravilloso es poder creer a la palabra de Dios. Él que dice que es maravilloso en santidad. Él quiere tener un pueblo santo. Él quiere hacer de su pueblo un pueblo santo. Él quiere hacer de sus hijos santos que estén en su presencia continuamente, alabando, glorificando y sirviendo al que es magnífico en santidad. Se nos acabó el tiempo y no podemos redondear nada más para terminar. Acá cortamos, pero le prometo, seguimos por la gracia de Dios con el tema, metiéndonos en profundidad en esto de la santidad y de la fidelidad, que así nos ha hecho el Señor a cada uno de los que hemos creído en Él. Nos encontramos próximamente. Mi corazón al oír tu palabra, mi Señor, produce en mí un avivamiento que me da aliento para seguir, arde como fuego. Mi corazón al oír tu palabra, mi Señor, produce en mí un avivamiento que me da aliento
abrazo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí contentos y agradecidos al Señor de poder estar transmitiendo este programa Instruyendo en Justicia en vivo y en directo de aquí desde San Luis Capital, en esta oportunidad desde mi casa, desde mi hogar. Estamos aquí contentos. Quiero compartir la palabra del Señor con todos ustedes. La verdad que damos gracias al Señor por este precioso devocional que acabamos de escuchar en la voz del pastor José Luis Andrada. Gracias damos al Señor porque siempre el Señor nos está hablando de la necesidad de tener presente lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que bueno, saludo a nuestra hermana que se conectan en esta hora. Gracias al Señor que, como les decía, estamos transmitiendo Instruyendo en Justicia y quería compartir con ustedes este vivo, para animarles, para alentarles a cada uno de ustedes a mantenerse firme en la fe, firme en el amor y sobre todo en la esperanza en medio de las situaciones adversas que vivimos. Gracias debemos dar a Dios por la esperanza, que es un ancla en nuestra alma, en nuestra vida, que es la que estabiliza frente a las tormentas que enfrentamos cada día. Así que gracias doy al Señor por esa espera feliz del bien. Eso es lo que es la esperanza cristiana tiene que ver con lo invisible, con lo futuro. Todo aquello que tenemos esperanza, estamos mirando siempre lo que no se ve y esperando lo que Dios prometió, lo que viene para nosotros en cada día. Así que nos fortalecemos y es como un ancla, actúa así de esa manera cuando tenemos tantas situaciones, las luchas, los combates a diario con la humanidad, con la carne, con las emociones, con las ideas, con las situaciones que se presentan. La esperanza es como el ancla, ¿sí? El esperar en Dios, el saber que Dios nos ha prometido tantas cosas preciosas, grandísimas promesas, como lo dice la Escritura. Nosotros podemos tener la estabilidad que tanto necesitamos, y esa estabilidad solo la encontramos en la esperanza cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, espero que estén bien, que estén bendecidos los hermanos. Como les decía, tengo por justo compartir con mis amigos, con mis hermanos, con los que siempre están conectados en Facebook, compartir la palabra del Señor en esperanza, porque hay que trabajar en esperanza. Qué tremendo y qué triste que es no trabajar con esperanza, ¿sí? Sin embargo, la Escritura dice que el labrador debe trabajar con esperanza de recibir del fruto. Veo que a veces quienes son movidos de la esperanza por causa de las situaciones, por causa de no ver todavía las cosas que uno quiere ver, aún lo que Dios ha prometido, y llega uno a dudar por incredulidad muchas veces de las cosas que Dios ha hablado. Pero tenemos que estar firmes como nuestro padre Abraham, firmes en la fe, fortalecernos en ella, haciendo lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Esa es la manera, es la forma, ¿sí?, de que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, hemos estado los otros días compartiendo la necesidad de la transformación, de un cambio de carácter real, interno, verdadero. Citamos unos textos bíblicos de Romanos capítulo 6, donde habla de que el Evangelio es el molde, lo titulamos así. Estuvimos viendo otros textos de la palabra de Dios como Gálatas 4:19, en donde vimos al apóstol Pablo sufriendo por los hermanos nuevamente hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿sí? Todo un trabajo de paciencia, de sufrimiento para el apóstol Pablo, ya que los hermanos se dejaron engañar por diferentes doctrinas, queriendo introducir el judaísmo, un montón de enseñanzas que no tienen nada que ver con el Evangelio de la gracia de Dios, y el apóstol Pablo podía ver cómo se habían dejado arrastrar por el engaño doctrinal y sufría por los hermanos hasta que Cristo se ha formado. Ese es el punto, ¿no?, de partida, que Cristo se forme. Cuando una vez que Cristo
se forma en nosotros, alcanzamos el crecimiento que Dios desea que tengamos, vamos a poder estar firmes. Por eso el niño, entre que el heredero es niño, en esa misma carta a los Gálatas dice, está entre tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es importantísimo aprender, importantísimo crecer en el Señor, abundar en todo lo que hemos aprendido, y tenemos que hacerlo por la fe. Tenemos que obedecer, poner nuestra fe por obra, obedecer lo que hemos creído, hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para poder así alcanzar, conquistar un crecimiento espiritual, de manera que Cristo, el carácter de Él, se vaya formando en nosotros y podamos estar firmes frente a todo lo que quiera venir en contra, a querer estancarnos o desviarnos del verdadero propósito del Señor. Y vimos 3 características de una persona que tiene carácter. Era la fidelidad en sí mismo, era la firmeza en esa fidelidad, y el tercer punto era que era su idea, su visión, su propósito era seguir esa fidelidad, seguir lo que él había alcanzado, que sabe que tiene una dirección, seguía firme en su dirección, la que Dios le ha dado. Bueno, y aplicamos ese término que tiene que ver con lo que es una persona natural con carácter, que nosotros tenemos que ser fieles a Cristo que habita en nosotros, estar firme, inamovible en esa fidelidad que nosotros tenemos en el hombre espiritual, en el hombre nuevo. Tenemos que entender que nos fue dada la fidelidad para poder mantenernos firmes y ser sinceros y genuinos para con Dios y hacer todo lo que Él nos ha confiado. Dios no se ha equivocado con nosotros. Y el tercer punto es mantenernos firmes en la dirección, que es agradarle al Señor en todo, poder ganarlo y glorificarlo, honrarlo, ¿sí? Y serle agradable. Esa es la dirección que tenemos que tener cada día, y la encontramos en la palabra del Señor, hermanos amados. Recordemos que tenemos que cambiar, que nuestra conducta tiene que reflejar la relación con nuestro Dios, con lo que espiritualmente somos. Recién escuchábamos nuevamente el devocional en la voz del pastor José Luis Andrada, que dicho está de paso, aprovecho este momento para agradecerle a él por su tiempo, por su dedicación, por su amor, que siempre está dándonos nuevas entregas y compartiéndonos estos devocionales que son de mucha bendición para los que hemos creído en el Señor. Y bueno, el subtítulo es Santos y Fieles, ¿sí? Es un título de honor que Dios nos ha concedido a nosotros. Así Dios nos ha puesto la posición gloriosa, más que un título, es una posición que nosotros hemos adquirido por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hemos adquirido por la gracia de Dios la posición de ser herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo, santos y fieles, y ser la esposa de Cristo. Y esa posición tan maravillosa que debemos aprender a reconocer, que por gracia hemos recibido, hermanos amados, ocasionó placer y delicia en cada uno de nosotros, y una actitud favorable para con Dios y para con todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso es lo que ocasiona la gracia, cuando aprendemos y recibimos la gracia de Dios, que es todo el favor de Dios, toda esa bendición de Dios en Cristo, porque en Cristo estamos completos. Cuando nosotros tenemos esa gracia otorga placer, ocasiona placer y delicia de parte del que la da como el que la recibe. Dios sintió mucho placer y delicia, por eso dice, por el puro afecto de su voluntad, Él quiso darnos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Significa que esto es por gracia, ¿sí? Él sintió placer, sintió delicia, ¿sí? Esa gracia manifestada en Cristo para nosotros ocasionó esta actitud favorable que Dios tiene para con nosotros, ya que vemos su buena voluntad para con nosotros cada día, produciendo el querer, hablándonos, dirigiéndonos a través de su Espíritu Santo. Vemos la actitud favorable que ocasionó esta gracia de Dios para con nosotros, y ahora quiere que nosotros también podamos andar en esta gracia, disfrutar esta gracia y
de reconocer la gracia de Dios y recibir todo lo que en esta gracia, que es como un regalo que tiene, usted lo abre y tiene salvación, tiene la vida eterna, tiene todo lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, un montón de cosas tremendas. Es como un regalo que cuando lo abrimos vamos descubriendo tantas cosas que por gracia de Dios hemos recibido para poder ser lo que somos, para poder alcanzar, elevar nuestra posición al estado que hemos adquirido en Cristo Jesús por la fe y por la gracia del Señor. Y miramos la necesidad de ese carácter, la necesidad de que se forme en nosotros el carácter de Cristo. Lo hemos escuchado por muchos años a través de la voz del pastor, de nuestro amado pastor Juan Avellaneda, cómo Dios nos hablaba en aquellos tiempos cuando Él estaba entre nosotros, y aún sigue el Espíritu Santo hablándonos a través de grabaciones, de los videos que están en YouTube, a través de las prédicas que los hermanos comparten. Él nos hace recordar el propósito eterno de Dios con nosotros, que es que alcancemos la imagen de Cristo. No tenemos que descuidar esto, no tenemos que desatender este llamado de Dios. Nos llamó con propósito, ¿sí? Con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos había sido concedida antes de los tiempos de los siglos. Esto es algo que ya Dios en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo y antes de todas las cosas, Él se había propuesto hacer esto con nosotros, que seamos semejantes a Cristo, que alcancemos la imagen de Cristo. Por eso debemos tener presente esto y hablar entre nosotros estas cosas, ¿sí? Porque esto se alcanza no individualmente, ¿sí? Sino que hay cosas que individualmente tenemos que experimentar personalmente con el Señor, y otras que se alcanzan con los hermanos, en la práctica con los hermanos, en la práctica de la vida cristiana, en la práctica de los deberes mutuos entre hermanos, en estas gracias que nos fueron concedidas, expresarnos entre nosotros, el amar, el perdonar, el soportar, el compartir, el hospedar, el alentar, el animar, ¿sí? el practicar, el hacer el bien, la ayuda mutua, cosas que nos van formando, que van haciéndonos acostumbrar a una norma de vida distinta, a una forma de vida diferente a la cual no estábamos acostumbrados todos los que venimos del mundo, ¿verdad? Y ahora debemos acostumbrarnos a vivir la vida del cielo, la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Mire qué gracia la que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Por eso quiero compartir con ustedes, hermanos amados, un pasaje que nosotros conocemos muy bien, que está en Filipenses 4:11, donde el apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este aprendizaje no se adquiere de un día para el otro. Este aprendizaje no se adquiere con nada humano, no se adquiere por medios naturales. Este aprendizaje es un aprendizaje dado por Dios a través de su Espíritu Santo y a través, yo le denomino, a través de los tratos de la providencia divina, ¿sí? Estas cosas se alcanzan a través de ese trato que Dios tiene con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a compartir, yo estoy leyendo un bosquejito que tengo en donde vamos a detenernos un momento en la palabra aprender, en este texto bíblico, en donde vemos que el apóstol había recibido, para conocer un poco el trasfondo, el contexto de este versículo bíblico, el apóstol Pablo estaba preso por causa del Señor, por causa de Cristo, sosteniendo y defendiendo el Evangelio. Los hermanos, la iglesia de Filipo, habían enviado una colaboración para ayudar en estos momentos difíciles, habían enviado donativos hacia la cárcel donde el apóstol Pablo estaba, y él expresa su gozo en el Señor de que al fin habían revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también dice: estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Nunca dudó de la disposición y la solicitud que los hermanos tenían para poder ayudarles, ¿sí?
ayudarlo a él, pero le faltaba la oportunidad. Pero dice algo muy tremendo que siempre lo tenemos que destacar. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Y es lo que Dios quiere que nosotros también aprendamos. No tenemos que irnos del escenario de este mundo sin conquistar esto, hermanos amados. Porque estamos en la escuela de Cristo y tenemos que aprender a contentarnos. No es una resignación, no es, bueno, no me queda otra, tengo que aceptar esto porque no me queda otra. No. Vemos aprender a contentarnos. La palabra aprender en este texto tiene una relación con la palabra discípulo. La palabra griega para aprender es mantano y la palabra discípulo es matetes, ¿sí? Habla de discípulo. Entonces vemos quién aprende, los que son discípulos. Entonces el apóstol Pablo, un fiel discípulo de Cristo, un fiel seguidor del Señor, aprendió. Nadie que no sea fiel a Dios, que no tenga un carácter fiel para con Dios, va a poder aprender estas cosas, porque estas cosas no se las puede confiar a cualquiera. El mismo apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, creo que es su segunda carta, vamos a confirmar para que podamos nosotros hablar con base bíblica. Segunda de Timoteo capítulo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Esto encarga a hombres fieles. ¿Ve? No se puede encargar estos misterios, estas doctrinas, estas revelaciones tremendas de la palabra de Dios a gente que no es fiel. ¿Qué significa fiel? Digno de confianza, alguien que es digna de peso, que es digna, tiene un peso, es digna de confianza. Esa es la palabra para fiel, digna de confianza. Habla de legítimo, genuino, engendrado legítimamente, alguien verdadero, sincero, pero nos quedamos con esta palabra, digno de confianza. Es que tiene digno, algo que tiene un peso, una persona delante de Dios, su vida fiel tiene un peso. En la balanza de Dios, la balanza de Dios pasa peso el corazón y ve al fiel, y esa balanza se inclina a favor del fiel para que se le pueda confiar cosas preciosas y maravillosas en esta vida nueva en Cristo, ya sean palabras, dones, responsabilidades, ministerios, trabajo. Solamente el fiel es el que puede recibir todas estas cosas. Entonces se encarga a hombre fiel. El apóstol Pablo había sido fiel, hermanos amados, había aprendido él a ser fiel, fue tenido por fiel y él también se mostró fiel. Dios lo tuvo por fiel como a nosotros, pero él también fue elevando esa condición de infiel a ser fiel. Su posición delante de Dios, fiel, santo, justo. Nosotros también, santos y fieles, pero nosotros tenemos que aprender a responder a medida que conocemos a Dios y le amamos en fidelidad al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pues he aprendido a contentarme. Entonces vemos, aprender, similar a un discípulo, alguien que sigue las pisadas de su maestro y que es fiel a todo lo que se le enseña. Entonces vimos el primer carácter del carácter. Tener carácter habla de fiel a sí mismo, firmeza en esa fidelidad. ¿Ve? El carácter cristiano es fiel a Cristo, fiel a Cristo. Por eso vamos a encontrar el apóstol Pablo usando estos términos cuando aún le escribe a los Corintios, cuando le dice que se requiere que los administradores sean hallados fieles. Gloria al nombre del Señor. Y como Dios quiere confiarnos muchas cosas, se necesita ser fiel a Dios, fiel a la causa, fiel a lo que Dios ha establecido. Y es lo que nosotros tenemos que manifestar en este tiempo final. Ser fiel hasta la muerte. Estar dispuesto hasta entregar nuestra vida si es necesario por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor. Fiel hasta la muerte. Cada día morir por nuestra fidelidad a la palabra, por nuestra fidelidad a Dios, por nuestra fidelidad a la causa de Cristo. Entonces se va formando nuestro carácter cuando respondemos en fidelidad a Dios. Sabemos que Dios es fiel. Todo el mundo sabe que Dios es fiel. O sea, todo el mundo cristiano, Dios es fiel. Por eso
presentan promesas cuando oran, hasta reclaman cosas a Dios, porque saben que Dios no falla, que Dios es fiel. Pero ¿qué hay de nuestro carácter? ¿Qué hay de nosotros para con Dios? ¿Qué tan fieles estamos siendo para con Dios nosotros? Estamos en el tiempo final y se requiere que los administradores, los que hemos recibido esta vida nueva y estas palabras de vida, al administrarla, sea fiel, para que los hombres nos puedan tener por servidores de Dios. Por eso que esto es para los fieles. Los infieles esto no lo van a poder sostener, porque llega un momento en donde van a abandonar y van a dejar, van a apartarse de esto. No lo pueden sostener porque es una palabra fiel. Significa que tiene un peso. Y si no soy fiel, no la puedo sostener. Solamente el fiel va a poder sostener todo lo que Dios dice, todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios quiere hacer con los fieles. Como amar como Él ama. Hoy vemos a muchos que no quieren amar como Dios ama porque saben que implica amar al enemigo, y quienes no quieren perdonar, no quieren amar, no quieren soportar nada, no quieren sufrir nada por el Señor, no quieren amar. Y es triste, pero es la realidad. Hay quienes no quieren amar, por eso no pueden ser fieles. El que ama, ese es fiel. Ese tiene la capacidad, por la fe, por el amor en Cristo y para con todos los santos, en poder sostener esta palabra fiel, que tiene un peso. La va a poder sostener, la va a poder defender. Es lo que tenemos que aprender. Nosotros no estamos acostumbrados, como empezamos diciendo, a andar así, de esta manera, pero Dios quiere que aprendamos. Entonces vemos que la palabra aprender tiene una similitud a discípulo. ¿Qué significa aprender? Aumentar el conocimiento o crecer en conocimiento. Aumentar en conocimiento o crecer en conocimiento. Nosotros venimos con un conocimiento al camino del Señor, pero Dios nos aumenta el conocimiento, nos hace crecer en conocimiento, porque como hombre conocimos cosas, como hombre hemos aprendido cosas, pero ahora viene algo que es mayor, como el mismo apóstol Pablo lo describe en esta misma carta a los filipenses. Habla de la excelencia del conocimiento. Habla de un conocimiento, cuando habla del amor de Cristo a los efesios, que excede todo conocimiento. ¿Ve? Un discípulo aumenta en conocimiento. Su conocimiento cada vez es mayor. Primero es mayor porque ahora aprendió que con el bien se vence el mal. Nosotros hemos venido que cuando me hacían algo malo yo me vengaba. Podía vencer a las personas peleando, discutiendo, difamando, haciendo lo malo. Pero hemos venido al camino del Señor y hoy estamos aprendiendo a no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Un discípulo que aprendió aumentó el conocimiento de lo que es el bien. Antes sabíamos que el bien existía, pero ni el olor. No sabíamos que el bien era un arma, que el bien podía vencer el mal. Sin embargo, al venir al camino del Señor, Dios nos da una nueva vida en Cristo, nos capacita por medio de su Espíritu Santo, derrama su amor, nos da el poder, la capacidad, y nos enseña a través de las doctrinas bíblicas a cómo actuar. Y que hoy podemos no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Entonces, estamos aprendiendo a vivir una vida celestial. Estamos aprendiendo a vivir una vida indestructible, porque la vida de Dios es la vida eterna, la vida del Espíritu es una vida indestructible, es una vida poderosa en Cristo, en Dios, es una vida verdadera, que nada puede contra ella, la vida nueva, la vida espiritual. Por eso es que hablamos de doctrinas y de enseñanzas para la nueva vida en Cristo. Por eso hablamos de instruir en justicia. Los que no están en justicia, los que no son justos, no se los puede instruir en justicia. A un pecador no se lo puede instruir en justicia porque él sigue siendo un pecador, injusto. Él sigue siendo culpable, no murió. Sigue siendo realmente todavía una persona que no tiene la capacidad porque está en debilidad. Es pecadora. Pero una vez que muere por la fe, se separa del hombre viejo para morir. Cuando muere en el bautismo, nace un hombre nuevo, una vida espiritual. Un hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces a eso se los puede instruir en justicia. Los que están en justicia, no la justicia que es por la ley, sino la justicia de Dios que es por la fe. Nosotros nos hemos apoderado de esta justicia, nos revestimos de Cristo, que es nuestra justicia, nos fue imputada la justicia de Dios por la fe,
fuimos justificados gratuitamente, hoy somos justos, Dios así lo ha hecho con nosotros y estamos siendo instruidos en justicia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos estar preparados, enteramente preparados para toda buena obra, como lo dice 2 de Timoteo 3:16, hablando de la Escritura, que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, ¿sí? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos quiere preparar, nos está equipando, nos está entrenando, nos está llevando a que califiquemos plenamente para el servicio que tiene que manifestar la iglesia, para el servicio en amor, un servicio desinteresado, un servicio completamente de negación a todo el yo, a todo lo que nosotros somos, un servicio, hermanos, como el que el Señor mostró cuando estuvo en la tierra. Ese servicio nos fue dado a nosotros hacer, manifestar en este tiempo. Por eso es que tenemos que aprender, tenemos que aumentar el conocimiento, ¿sí? Un discípulo siempre está aprendiendo, siempre está aumentando el conocimiento en él, crece en conocimiento. ¿Por qué crece en conocimiento y aumenta? Porque practica lo aprendido. Porque lo que le enseñan lo practica, lo pone por obra y comprueba, descubre el valor que tiene esa enseñanza, ese consejo, esa doctrina bíblica. Entonces comienza a crecer. La palabra frecuentemente aprender por investigación o por observación. ¿Ve? Tengo que ir a aprender. Tengo que observar a los que me presiden. Tengo que investigar a la luz de la palabra, guiado por el Espíritu Santo, escuchando los mensajes de hombres de Dios, escuchando al pastor, a mi pastor, al que me instruye en la verdad. Investigar, buscando la aplicación práctica de todo lo que he aprendido y no quedarme con que oí un mensaje, lo escuché, sino que tengo que ir en oración y buscar la revelación que Dios da por el Espíritu a los que los quieren, a los que le aman, y para poder así conocer, crecer, aprender por investigación o por observación. Hay un texto para confirmar esto que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 13, donde donde nuestro Señor Jesús le dice a los fariseos, les dice, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿A dónde se puede ir a aprender esto? ¿A dónde voy a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Por eso, qué tremendo. Hoy, ¿dónde aprenderán esos, los que quieran aprender? En la iglesia, a través del llevar de Dios, de la dirección de Dios, aprendemos lo que significa. ¿Sabe cuántos creyentes no conocen lo que significa la misericordia de Dios, hacer misericordia? ¿Nunca han aprendido? Se tuvo un concepto, como todos lo hemos tenido en su momento, en donde llegábamos a pensar que tener misericordia era ver a alguien que estaba tirado, ir a ayudarlo, darle una mano, comprarle comida, vestirlo, o ir al hospital y sanar, o sea, orar por los enfermos, predicarle, llevarle algún vívere, lavarlos, bañarlo, y que eso está bien, y que eso es amar, y que eso realmente se debe hacer. Eso está bien, pero el concepto y el significado de misericordia va mucho más allá de una obra de bien, de ser bueno con alguien y ayudador, que no es poco, pero la misericordia se hace con alguien que merece un juicio de nuestra parte, alguien que me hizo un daño tan terrible que lo único que merece de mí es un juicio. Y sin embargo, al hacer misericordia, movido por el amor y la compasión, que es la expresión externa de la compasión, la misericordia, es la expresión externa de la compasión. Al sentir compasión por causa de que yo también estuve en esa condición, sé que Dios tuvo misericordia de mí, merecíamos un juicio, y Él pasó por alto eso y recibió los juicios Él en lugar mío, y me libró de tan terrible condenación y de mi destino como pecador era el infierno, y me libró, me rescató, me reconcilió, me redimió, tuvo misericordia de mí. Entonces yo puedo tener misericordia también, y esa situación que parece terrible,
ante los ojos del mundo y aún para nosotros, es la oportunidad para yo aprender lo que significa misericordia quiero. O sea que se aprende a tener misericordia. Por eso tienen que suceder cosas, tienen que pasar cosas. Hay quienes van a hacer cosas que merecen un juicio de nuestra parte. Y esa va a ser la oportunidad para que nosotros podamos hacer misericordia y encima con alegría. Mire qué tremendo es ir creciendo en esto. Ya no solamente hago misericordia, bueno, lo perdono, lo libro, sino que después el apóstol Pablo a los romanos, cuando habla de los dones, dice, y el que hace misericordia con alegría. Tremendo que está el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo será vivir así? El hacer misericordia es para todos nosotros. Pero ¿qué dijo el Señor? Aprended lo que significa misericordia quiero. Ser misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. El apóstol Santiago dice que el que hace misericordia, juicio sin misericordia se hará con él. O sea que ahí está clarito. Juicio sin misericordia. ¿Cómo hago yo un juicio? ¿Cómo juzgo a alguien sin misericordia? No puedo andar así. ¿Cuántos hermanos juzgan, condenan a personas porque le han ofendido? Cuando Dios nos capacitó para ser como Él, imitarlo a Él como hijos amados. Y andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tenemos el modelo, el ejemplo. Qué lindo cuando nos perdonó. Qué lindo es cuando recibimos su perdón y Él tuvo misericordia de nosotros que merecíamos un juicio. Ahora, ¿por qué yo no hacer lo mismo con aquellos que me han ofendido? Con aquellos que han hecho cosas en contra de mí que merecían un juicio. Yo puedo tener misericordia, puedo librarlos, puedo perdonarlos en el nombre del Señor y dejarlos libres y volver a restituir la confianza. ¿Qué tan tremendo es el amar? ¿Qué tan tremendo es el imitar a Dios? Imitar a Dios como hijos amados. En ese amor, en el amor de Dios, nosotros podemos tener estas experiencias y aprender, como el apóstol Pablo aprendió, a contentarse en cualquiera que sea la situación. Un discípulo, alguien que aprende, alguien que aumenta en el conocimiento, que crece en conocimiento, frecuentemente es aprender por investigación o observación. Aquí nosotros vemos aprender. ¿Qué aprendió? Es por uso y práctica. Adquirió el hábito de estar acostumbrado. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo en este texto que hemos leído de Filipenses 4:11 había aprendido. ¿Qué significa? Por uso y práctica. Él hizo uso de todo lo que tenía que hacer. Practicó lo que él había recibido del Señor, lo que había aprendido del Señor. Lo practicó. Entonces aprendió algo. ¿Qué significa? Él descubrió el secreto. Llegamos a esto. Aprender por la enseñanza de la palabra y por los tratos de la providencia. Él aprendió por la enseñanza que había recibido de la palabra de Dios, como nosotros también. Aprendemos por la enseñanza de la palabra de Dios todos los días, pero también por los tratos de la providencia. Dios es nuestro Padre y está tratando con nosotros. Todo esto que está sucediendo tenemos que sostenerlo. Es Dios tratando con su iglesia, tratando con el mundo pecador, con los hombres pecadores, para que se vuelvan. Una voz de alerta, una llamada, la última llamada de Dios al hombre, que se vuelva a Él de todo corazón, que lo pueda buscar. La iglesia haciendo tocar trompeta, sonar trompeta por todos los medios, por todas las redes sociales, a donde podamos abrir la boca y hablar de Él, lo tenemos que hacer. No dejar de decir lo que hemos visto y oído, y no solamente como los apóstoles que vieron y oyeron, sino lo que vivimos, porque lo tenemos a Él adentro de nosotros. Cristo habita por la fe. Lo que vivimos en Cristo, ¿cómo podemos callarlo? Entonces, Dios está tratando, nos está equipando, nos está ordenando, nos está formando un carácter glorioso, el carácter de Cristo. Por eso puso en la iglesia apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay una obra, la cosecha final está a las puertas, la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Ahí está la medida, ahí está la estatura, Cristo. Tenemos que alcanzar esa estatura. La iglesia tiene que alcanzar una estatura para poder hacer lo que Dios se propuso hacer en este tiempo final. El Señor nos ayude a entender esto y que podamos entrar en el propósito de Dios, que es en el plan de Dios. Quiere formarnos a las mujeres, a las hermanas, a los hombres, a los hermanos, a los ministros, a los jóvenes, jovencitas. Los quiere formar. Que no pierdan el tiempo, están en la iglesia para ser formados, para ser perfeccionados, para poder, hermanos, aprender, crecer en el conocimiento de lo que es realmente la vida, de lo que es realmente la familia, de lo que es realmente el matrimonio, de lo que son realmente las cosas en Dios. Por eso vemos en este texto que hemos leído, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¡Qué tremendo! Adquirió el hábito de estar acostumbrado. Gloria a su nombre. Aprender por la enseñanza de la palabra y por los tratos de la providencia. ¿Qué estamos aprendiendo cuando Dios permite las cosas al verse a nuestras vidas? ¿Quién aprende? No cometamos el error que hemos cometido muchos en algún momento dado por circunstancias adversas. Hemos llegado a pensar, otros lo han dicho, siempre tengo que aprender, siempre yo tengo que aprender. Qué terrible cuando uno se cierra, engañado por las circunstancias, por los deseos de la carne, por las situaciones, y dice, siempre yo tengo que aprender, y pongo la mirada en los demás. Sin embargo, el que tiene que aprender es uno. Ya al hablar de esa manera es la evidencia de que no he aprendido de las cosas que he vivido anteriormente. Porque nunca me puedo cansar de aprender del Maestro. Nunca puedo dejar o desistir de aprender de mi Dios, de su providencia divina, de su soberana voluntad que permite todo lo que puede venir a mi vida. A renegar, quejarme de lo que Él preparó para mi bien, para ordenarme, para ordenar mi mente, mi corazón, para ordenar mis actitudes, para que pueda haber una disposición correcta y un ordenamiento correcto dentro de mi vida, para suplir lo que falta en mi fe, para que se provoque el completamiento dentro de mi vida, completar lo que falta a nuestra fe. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos, los quiero animar y alentar con estas palabras. Que usted, si comparte esto, los que escuchen esto, reciban esto de parte del Señor para que puedan estar atentos a la situación que están viviendo. Tienen que aprender. No renieguen, no desistan en su mente, manténganse firmes en la fe. Dios está conmigo, Dios está contigo, pero te está formando, está trabajando, está esculpiendo. Eso es como un artesano que está esculpiendo una estatua, que está trabajando y tallando una madera tosca para darle forma, la forma que Él desea que tenga. Así es nuestro maestro artesano, nuestro Señor, que está trabajando con nuestra vida. Qué hermoso y precioso es ver a nuestro Padre trabajar en nosotros. Qué hermoso es poder ver a nuestro Padre esculpiéndonos y dando las cinceladas necesarias y los golpes y haciendo todo lo que tiene que hacer, o como una espada que está siendo templada para que cobre el temple que tiene que cobrar y cambia de un estado a otro. ¿Vio? Cuando se templa una espada, se la pone al fuego, al rojo vivo, el fuego, y de ahí sale y sufre un cambio brusco de temperatura, y a veces también estamos siendo por Dios sacudidos de esa manera. Estamos de una manera y salimos a un cambio brusco. Parece que lo que pasó es tan brusco, es tan terrible, todo esto de un día para el otro. Pero ahí está Dios, hermano, el herrero, trabajando para templar nuestra vida y que nuestro carácter sea útil, templado, como dice la Escritura cuando habla de la templanza, la humildad y la mansedumbre. Aprender a ser humilde y manso de corazón, para con Dios primeramente, para con los demás, para que nuestro trato sea debido, correcto, como conviene en el Señor,
para que el esposo pueda tratar a su familia, a su esposa, como conviene en el Señor, como Él lo trató, como Dios lo trató a Él, para que ame y la esposa respete, como Dios quiere que respete, y el trato sea en ese ambiente de paz, de gozo, de alegría, de esperanza. Que podamos iluminar a todos los que nos están observando. Que podamos decir, tenemos un hábito, antes veníamos con malos hábitos, con malas costumbres, pero ahora tenemos que aprender las buenas costumbres. Tener buenos hábitos, que son los que Dios nos ha dado. Estoy enseñado en el secreto. El verso 2 dice, sé vivir humildemente. Estoy enseñado en el secreto. Iniciado en la enseñanza secreta, literalmente está diciendo el apóstol cuando dice, sé vivir humildemente. Iniciado en la enseñanza secreta. Secreto para el mundo. ¿Cómo puede ser que la debilidad me lleve a mí a un gloriarme en ella? Que las afrenta, las persecuciones. Pero ve, el Señor le hizo ver las cosas que nadie ve. Le hizo ver que la debilidad es un instrumento para que se perfeccione el poder de Dios en la vida del apóstol. Le enseñó que la tribulación, las aflicciones, producen paciencia. Santiago escribe en su carta y nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. En el capítulo 1, verso 2. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, que es esa capacidad de poder seguir adelante sobrellevando lo que nos está pasando. La paciencia cristiana, hupomone, permanecer debajo, permanecer activo, haciendo el bien, a pesar de las cosas que me pueden estar pasando y puedo estar sintiendo o me puedan estar haciendo. Hupomone, esa paciencia, macrotumia, la palabra, una paciencia estirada, que no busca represalia, que no va a buscar vengarse, que aunque tenga la oportunidad de vengarse, no lo va a hacer, va a seguir haciendo lo bueno. La paciencia cristiana, algo que nosotros tenemos que aprender, que se tiene que producir en nosotros a través de seguir haciendo y tener por sumo gozo cuando sabemos, sabiendo, entendiendo, dándome cuenta que la prueba de mi fe, que cuando venga la adversidad, que yo sé que Dios puede hacer esto y no lo hace, cuando estoy haciendo lo bueno y parece que se pone peor, cuando sigo haciendo lo que Dios manda y parece que la situación viene, Dios me está probando mi fe. Eso va a producir la paciencia en mí, que tiene que tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales y no falte cosa alguna. Ve que siempre apunta al perfeccionamiento, a un cabal juicio, a una mente segura en Dios. Bendito sea su nombre. Por eso, el secreto para muchos que estas cosas provoquen esto, que la aflicción, la debilidad y todo lo malo que puede venir, provoque en nosotros algo bueno y sea para la gloria de Dios. El apóstol descubrió el secreto. Fue enseñado en el secreto, iniciado en la enseñanza secreta. Estas son cosas secretas que cuando vamos a la intimidad con Dios, cuando vamos y cerramos nuestra puerta y hablamos con Él, Él nos habla. Eso le dijo el Señor a Ananías: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo le mostraré. Esa palabra le mostraré, demostrar, ¿sabe lo que significa? Hablar en secreto, en privado. Es usted y Dios. Por eso es importante su relación con Dios. Que en cada situación adversa usted vaya a Dios. No vaya a otro lugar. Sujetemos la lengua. No salgamos corriendo a hablar con otros lo que me dijeron, lo que me hicieron, lo que está haciendo. Mirá lo que me está pasando, lo que causó, mirá lo que me perjudicó en esto, y como hacen tantos hoy, chismeando, murmurando, saliendo a correr lo que ellos vieron o dirigieron, en vez de ir a Dios, en secreto. Cuando tú ores, ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Dios quiere que vayamos a los secretos, al secreto. Esto es algo que Dios te lo va a enseñar a ti. Hay cosas que por ahí ni en una prédica lo vas a aprender, ni escuchando prédicas. Es con Dios, es hablando con Él. Él te la va a mostrar en secreto. El apóstol Pablo descubrió el secreto. Se inició en la enseñanza secreta. Estoy enseñado en el secreto, iniciado en la enseñanza secreta, que es un misterio desconocido al mundo. Por eso Pablo, el apóstol, estaba contento. ¿Por qué? Porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios.
pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Lo que le pasaba a él, lo pudo ver de la perspectiva de Dios. ¿Cómo vemos las cosas que nos suceden o que Dios permite en nuestra vida? ¿De qué perspectiva estamos viendo lo que nos está pasando? Seguimos mirando que todos tienen que cambiar, seguimos mirando el error y el defecto de los demás y que nosotros no vamos a hacer nada, que no tenemos que cambiar y echando culpa y mirando y justificando y poniéndonos en víctima y un montón de cosas. ¿Seguimos viendo las cosas así o estamos aprendiendo a mirar desde la perspectiva de Dios todas las cosas que Dios permite que nos pasen? ¿Eso lo sabe usted? ¿Y cómo hace Dios para que yo me dé cuenta cómo veo las cosas, cómo pienso de las cosas? Permitiendo todavía las mismas cosas de siempre. Pero no termino más, siempre lo mismo. No. Tenemos que aprender el secreto. Como dice, ser enseñado en el secreto. Iniciarnos en estos secretos. Mire, cuántas cosas que para nuestro tiempo nos parecían malas, hoy para nosotros son oportunidades. Para el que ama a Dios, dice, todas las cosas ayudan para bien. O sea que Pablo estaba contento. ¿Por qué? ¿Porque era un loquito? No. Porque pudo ver la vida de la perspectiva de Dios. ¿Sabe qué hizo el apóstol? Se concentró en lo que él debía hacer, en su misión, en para lo que estaba puesto, para lo que había sido llamado por Dios. Él se concentró en lo que debía hacer, no en lo que sintió que debía tener. No en lo que sintió que debía tener. ¿Cuántas veces nos concentramos en lo que sentimos que debo tener? Por eso estaba contento. Estaba concentrado en la misión. Estaba atendiendo la misión. Tenía sus ojos y su atención puestas en Cristo. No estaba dividida su atención. Nosotros muchas veces estamos divididos en nuestra atención. Estamos en este camino, estamos en una iglesia, somos creyentes, pero nuestra atención está dividida. Escuchamos voces, escuchamos otras cosas, nos asociamos con malas conversaciones que corrompen nuestras buenas costumbres y de repente nuestra atención se divide y no estamos abocados a lo que Dios quiere que hagamos. Atento a eso. Bendito sea su nombre. He aprendido el secreto. El apóstol se había despojado de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Es un tema terrible. ¿Ve? Por eso no lo afectaba que no lo habían atendido. No hubo una recriminación, sino que le dijo, por fin, haber revivido vuestro cuidado, estaba contento. Pero sabía que le faltaba solicitud y la oportunidad apareció. Por eso, mis amados hermanos, ¿cómo puedo sostenerme frente a necesidades, a situaciones, si no aprendemos qué es lo que Dios quiere que yo vea? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sepa y entienda en ese momento? No es para nuestro mal, no es para nuestra tragedia, para perjudicarnos, no es una tragedia. Para el mundo todo lo que pasa es trágico, es terrible, aún la muerte. Sin embargo, para el creyente el morir es ganancia. Y no todos dicen amén. ¿Cómo? Morir, la muerte, la separación de un ser querido, de un hermano que conocí. Y Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Pero si nosotros todavía no nos despojamos de las cosas que no son esenciales para poner nuestra mente en las cosas eternas, por eso dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Bendito sea su nombre. Pone la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Bendito sea su nombre. Por eso, a poner nuestra mirada, la capacidad la tenemos, a pensar en lo verdadero, en lo de buen nombre, en lo justo, y a dejar a un lado lo que no es esencial, a aprender de todo lo que Dios está permitiendo que nos pase. Terminamos, contentamiento. He aprendido a contentarme. Volvemos al verso 11. Suficiente en uno mismo, no precisando de ayuda ninguna. Ser poseído de fuerza suficiente, ser fuerte, ser suficiente para una cosa, de ahí defender o proteger. El Evangelio le dio un significado más elevado a esto de contentamiento
y lo llevó a una suficiencia en Cristo. El apóstol era suficiente en Cristo. En Cristo tenía el poder y la fuerza. Él se gozaba por saber lo que él era en Cristo, lo que Cristo le había dado y lo que Dios estaba haciendo en Cristo a través de él, lo que Dios estaba manifestando, lo que Dios estaba haciendo. Aún esta misma carta dice que todo el pretorio le fue notorio las prisiones en Cristo. Y de tal manera que los hermanos cobraron ánimo, con sus prisiones se atrevían a hablar sin temor la palabra de Dios. No fue para vergüenza, no fue para que el evangelio menguara, los hermanos se desalentaran. Los hermanos entendieron que el apóstol Pablo estaba allí por causa de Cristo. Y él pudo experimentar cómo Dios se glorificó y se magnificó y se engrandeció a través de la adversidad. Qué hermoso que nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos en Cristo puedan ver que en nosotros sucede lo mismo porque creímos en Él, sabemos a quién hemos creído y que Él está firme en su propósito y que todo es para bien y que todo tiene un fin a la vista de parte de Dios y que nosotros podamos ver de la perspectiva de Dios todo lo que nos está pasando, mis amados hermanos. Eso es una de las cosas que tenemos que entender para ser fuerte en Cristo. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Dios me mandó a hacer, lo voy a hacer. Tengo que orar, oraré. Tengo que hablar, hablaré acá en la cárcel. Tengo que escribir y escribiré. Tengo que amar y amaré. Aún el que me tiene atado, aún con lo que me verdugueen, aún con los que me maltraten, aún con la comida que me den, aún con lo que me estén diciendo, aún con... Yo amaré y esperaré en el Señor. Bendito sea su nombre. Voy a seguir defendiendo lo que he creído. La situación adversa al apóstol Pablo no lo hizo desistir, porque aprendió, se inició en el secreto, descubrió la enseñanza secreta, esa que Dios tiene preparado para los que le aman. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres. No es para los hombres naturales, no es para el hombre pecador, no es para el hombre natural, esto es para el hombre nuevo. Esto es para los espirituales, para los que han creído, han muerto y nacieron de nuevo. Y en una relación en Cristo con Dios, van a la intimidad. Van y hablan con Él. Y Dios les hace saber en secreto. Les mostraré en secreto. Dios les enseña. Bendito sea su nombre. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Estamos transmitiendo, instruyendo en justicia. Y he tenido por justo compartir con ustedes esta palabra en vivo. Saludo a todos los que están conectados. Veo mis hermanas y hermanos que he conocido, otros no, o me conocen, yo no me acuerdo, pero les mando un abrazo grande. Que Dios les bendiga. Así que vamos a contentarnos. Vamos a ser fuertes en el Señor para poder defender este evangelio y todo lo bueno que Dios nos ha enseñado y protegerlo de todo lo que quiere venir a destruir esto tan maravilloso que tiene que ver con el evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les siga bendiciendo es mi mayor deseo en esta hora. Ya estamos finalizando esta transmisión. Que Dios les bendiga. Saludos para todos.
Así llegamos al final de su programa Instruyendo en Justicia. Nos vamos contentos, felices, muy bendecidos por el Señor, porque estamos seguros que Dios les ha fortalecido, les ha bendecido. Agradecemos a cada hermano y a cada hermana por sus comentarios, por sus saludos, por sus buenos deseos. Que Dios les continúe bendiciendo. Les abrazo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia, mis amados hermanos.